Hola, querida audiencia. Veo que me están tapando ahí. Bueno, acá aparecimos. Muchas gracias por venir, por interesarse en este podcast. Y bueno, hoy estamos con una situación en que podemos decir que la realidad supera la ficción. ¿Y eso por qué? Por la simple circunstancia de que nuestros dos invitados, coincidentemente, comparten el mismo apellido, Suárez. Pero hay que aclarar que una es Francini Suárez de Buenos Aires, grafóloga, y ya vamos a hablar más de ella, y el otro es Nelson Suárez, originario de Bolivia, vive acá en Phoenix por muchos años y es artista, escritor, como vamos a ver. Así que el tema de hoy que nos reúne son las palabras, ¿no? Las letras, y desde un punto de vista diferente o coincidente. Eso lo vamos a ir viendo a través del podcast, del programa de hoy. Las palabras vistas estéticamente, en la poesía, en las artes plásticas, en la pintura, en los grafismos, o la palabra como un objeto de estudio para interpretar y esclarecer características de los individuos personales, que eso es lo que nos ofrece, como vamos a ver con más detenimiento, la grafología. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados, uno desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Francini. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Un placer. Bienvenida, Francini. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación también. Y Nelson Suárez. Hola, Nelson. Hola, buenas tardes. Aquí en Phoenix es las tardes, entonces muchas gracias por la invitación. Ale, yo te digo Alejandra, no María. ¿Perdón, cómo? Yo te digo Alejandra, no María. Sí, yo ya estoy acostumbrada. Acá en los Estados Unidos se usa mucho el primer nombre, así que soy María para muchos y para la mayoría Alejandra, así que vamos bien. Y para muy poquitos María Alejandra, por lo extenso. Así que bueno, vamos a presentarlos básicamente el aspecto biográfico de ustedes antes de entrar en materia estrictamente. Nelson Suárez nació en Bolivia, Cochabamba, reside en Phoenix desde hace más de 25 años. Es un artista especializado en poesía visual de la vanguardia en Latinoamérica y España, con un doctorado en este tema otorgado por la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University. Es poeta, narrador, y él se autodefine como un peregrino de las artes y las letras, al explorar, experimentar constantemente la abstracción como forma de acercarse a lo propiamente humano. Tiene publicadas poesías y cuentos en revistas especializadas, como en Peregrinos y sus letras y en Céfiro. En 2023 fue invitado a participar en una exposición conjunta de artistas en Manhattan, Nueva York, y ejerce la docencia en el programa de español online de Arizona State University. Francini Suárez, por otra parte, ella nació en el Uruguay, pero se crió, se formó en la Argentina, que es el lugar donde reside. Está diplomada en grafopsicología por la Universidad de Morón, en Argentina. Obtuvo una maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en el ICES, Centro de Estudios Superiores. Es grafóloga con especialidad forense, judicial y empresarial. Es directora de la Academia de Grafología Aplicada, FS Cursos, en la Argentina. Y es también docente en la Universidad de Buenos Aires. Está a cargo de cursos en el área judicial y del Departamento Federal de Seguridad en Ecuador y Colombia.
ha dado conferencias por diferentes países como, por supuesto, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil, México y España. Tiene publicaciones en diferentes medios gráficos, locales e internacionales. Así que tenemos dos espléndidos invitados, cada uno en su especialidad, que nos van a hacernos conocer más sobre este tema de las palabras en el punto estético, las palabras como para una interpretación posterior. Francini, pregunta, vamos por la pregunta bien básica, ¿qué es la grafología? Y también si es una ciencia. Bueno, primero que nada, la grafología sí es una ciencia, sigue parámetros de investigación y de análisis. Nosotros trabajamos con porcentuales, con enagramas, mediciones, y de lo que se trata la grafología es a través del grafismo, que en este caso el grafismo no es solo la escritura, porque muchas veces piensan que los grafólogos solo analizamos escritos, analizamos dibujos, garabatos, números, todo lo que es perfilación gráfica. El grafólogo a través del gesto gráfico determina la personalidad del escribiente. Entonces, nuestro trabajo inicia desde el primer garabato del niño hasta los últimos días de la persona, todo lo que es su perfilación gráfica, a lo largo de su historia. Esa es la definición. A mí me gusta también decir que los grafólogos lo que hacemos es traducir lo que el cerebro dice. ¿Por qué? Porque la escritura viene directamente del cerebro. Entonces, algo que muy pocas personas saben es que nosotros a través de la grafía podemos detectar enfermedades, tanto físicas como mentales. Es decir, vemos todo, absolutamente todo a través del gesto gráfico. Y te pregunto entonces, hablando de la grafía, yo, bueno, pensaba en la caligrafía, vos ahora nos estás sumando los garabatos o los dibujos espontáneos, entiendo, ¿sí? Entonces, si esos... Sí, siempre es todo espontáneo. No quiere decir que si me traen un dibujo no lo pueda interpretar. Muy bien, entonces... Pero es muy importante saber cómo se hizo ese dibujo, en qué condiciones. Me pregunto un poco por lo que me he enterado de tu actividad, que también puede haber una conexión del escribiente en relación a la cultura de origen, ¿no? ¿Qué nos podés decir de eso? Y también si no estaría de alguna manera generando estereotipos culturales, ¿no? A ver. Bueno, eso sí, está muy buena la pregunta, muy interesante. Sobre todo está muy relacionada con la propuesta que yo les traje, que es esto de un viaje a través de la historia de la escritura, ¿no? Obviamente todos los seres humanos estamos influenciados por el entorno en el que estamos, pero cada una tiene una estructura única e irrepetible. Entonces, el perfil gráfico es único y irrepetible para cada uno, porque la estructura de personalidad es única y repetible. Entonces, tenemos perfilaciones parecidas. Hay mucha gente que dice, yo tengo la letra parecida a mi mamá, o tengo la letra parecida a mi papá. Y es lógico, porque es nuestra base, pero tiene mucha connotación personal de cómo asimilo ese entorno. Entonces, ciudadanos de un mismo país presentan diferentes escrituras. Sí tiene un hilo conductor. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo mucho es los latinos, nos predomina mucho la curva, porque somos más adaptables. No sucede así con los europeos, por ejemplo. Y claro. Me has dicho que hay ejemplos, ¿no? En imágenes que tenemos, podemos empezar entonces, por favor, con las imágenes, ¿no? Comenzar a ver algunas imágenes. Y después ya pasamos a hablar con Nelson desde el punto de vista. Claro, tendríamos que ir a la imagen donde dicen los romanos. Vamos a empezar con una de las civilizaciones que marcó
un antes y un después en la estructura, ¿no? La imagen de los romanos, la que dice romanos, ahí podemos observar en donde se muestra la rigidez del gesto gráfico, es decir, los romanos tenían una estructura más tipográfica en todo lo que es el eje del armado de la letra, también era muy estética, pero sobre todo muy rígida la letra de los romanos, de la misma manera que los números. ¿Y esto por qué? Porque los romanos no se adaptaban a ninguno, todo el mundo se tenía que adaptar a su civilización y a su imperio, ¿no? Ellos no se adaptaban a los demás. Entonces, esto tenía mucho que ver. Ustedes, seguí pasando la diapositiva, vamos a llegar a la que es los romanos para que lo puedan visualizar bien, en el sentido de que van a ver todo lo que es la estructura y la rigidez del gesto gráfico romano, que era lo normal en esa época. En la época de los romanos, de los griegos, de toda esa cultura, no predominaba la unión de letras, predominaba la desunión. Es decir, lo que predominaba en ellos era su pensamiento, no lo emocional. Los griegos después modificaron su gesto gráfico cuando ingresó la filosofía a tener un papel predominante en su cultura, porque empezó a tener una grafía más curva, sobre todo en los números, con el ingreso de Pitágoras, que siempre decía que los números estaban en todo. Antes de Pitágoras los números se usaban para contar. Después de Pitágoras se involucró todo lo que era la filosofía, en donde él decía que hasta la música tenía números. Entonces eso suavizó el gesto gráfico de los griegos, por ejemplo. Después también está todo lo que tiene que ver con la cultura china, la caligrafía china, que es un arte. Si bien los romanos lo utilizaban todo lo que era la caligrafía y sobre todo sus números para contar y el armado potencial de todo lo que era militar, los griegos era lo de la filosofía y cultural. Todo lo que es la caligrafía china es un arte exclusivo. Entonces, por eso es más moldeable y tiene ese movimiento que otras caligrafías no tienen. Claro, esto es muy interesante. Sí. Porque, perdón, los rasgos arábigos, por ejemplo, se han utilizado para decoración, al menos en España, ¿no? Sí, aparte no solo eso, el idioma árabe es el segundo más utilizado en el mundo, muy pocas personas saben esto. El primero es el latino, el segundo es el árabe. Y el árabe lo trasciende en su cultura. Esos movimientos, todo lo vamos a ver en la cultura arábiga, no solo lo vamos a ver en su escritura. Todo lo moldeable de ellos utilizan el mismo perfil, todo ondeado. Pero tiene, a pesar de que tiene curvas, igual que el chino, tiene control. Esto es importante. No predomina tanto la unión. Es una letra, la de los árabes es parecida a la de los médicos, ¿vieron? Que es media filiforme, que no tiene una estructura armada, que solo ellos se entienden, ¿no? Bueno, tiene que ver algo con de eso pasa, sí. Es que ellos se entienden, por eso también lo tienen de esa forma. Yo ahí fui mostrando, en esta figura que ustedes están viendo, se puede apreciar que lo que se refleja en el escrito, en la letra, también se refleja en el tema de los dibujos. Por ejemplo, los óvalos representan las emociones, y si yo tengo un óvalo estrecho, el cuerpo, el tórax del dibujo de la figura humana va a ser estrecho. Si es ancho, la figura humana, el tórax va a ser ancho porque representa todo lo que es afectivo a nivel de significación psicológica. Se repliega, por eso los grafólogos analizamos todo, porque todo es perfil gráfico. Letras, dibujos, números, es decir, hacemos como todo un mix. Bueno, acá tienen el ejemplo de los romanos, que es una letra más tipográfica, más imprenta, más estoica, en donde ellos se centran en el pensamiento, y tienen otras imágenes más de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Acá ven los números de los romanos, que también eran muy rígidos. Ellos nunca se suavizaron con sus números, porque son muy estrictos, muy de seguir estructuras. Los griegos al principio eran así estructurados,
pero después, ahora con la imagen que le sigue, van a ver que con el ingreso de Pitágoras se suavizó el rasgo, como pueden ver ahí en la figura, se volvió más curvo, más suave. Sigue siendo controlado, pero con más movimiento, por el ingreso de la filosofía, de lo espiritual dentro de la cultura griega. Acá, bueno, están los egipcios, que los egipcios eran muy particulares porque ellos utilizaban dibujos para expresar su escritura. Esto de los pictogramas, los jeroglíficos, todo eso tiene que ver con el armado a través del arte, a través de la cultura. Ellos lo tenían muy ensimismado en eso, no como los romanos. Ellos tenían mucha influencia de su cultura. Entonces utilizaban, dentro de lo que ellos veían, lo utilizaban para comunicarse. Bueno, los egipcios fueron los creadores del millón, no existía antes el millón. Muy bien, y esto es de China. Todo lo que es de perdón, China. antes de que sigas con China, he estado escuchando hace un tiempo atrás a una historiadora donde mencionaba que esta cuestión iconográfica que usamos nosotros ahora con nuestros teléfonos y con la media en general, de alternar el texto con imagen, eso ya se veía en la escritura egipcia. O sea que ellos alternaban, digamos, palabras, letras con dibujos, ¿no? Entonces me pareció sumamente interesante y sugerente esto que nosotros hoy pensamos que es nuestra forma del siglo XXI para comunicarnos fluidamente y sin embargo están los antecedentes, pareciera, en Egipto, en el antiguo Egipto. Claro, esto que vos decís es tal cual. Al principio los dibujos representaban las letras, después fueron mechando entre lo que era la escritura y todo lo que era la formación de dibujo, que es paralelamente a lo que ahora sucede. La diferencia de ahora es que es a través de tanto todas estas culturas que estamos viendo nosotros, ellos impregnaban la historia. Ahora lo hacemos a través del celular, buscamos imágenes. Entonces, la comunicación, el problema principal que tienen en esta época es el receptor. Muchas veces nosotros cuando mandamos un mensaje decimos, ¿cómo estás? Si vos andás media, le decís, ¿por qué me preguntás cómo estoy? ¿Que me ves mal? No sé, y, me gusta, perfecta tu explicación. Y me gustaría escuchar entonces ahora, ya volvemos luego, Francini, con tu revisión. Nelson, desde el punto de vista estético, escribís poesía visual, amás la poesía visual concreta. ¿Qué nos podés decir de esta interrelación de palabras, de formas con la obra de arte en general, la literaria o la pictórica? Sí, bueno, la poesía visual es una tradición bastante antigua y se la ve en un montón de culturas también. Aparece en Grecia, aparece en el mundo árabe, aparece en el mundo latino, en Roma, en el Imperio Romano. Y salta bastante hasta la época de la vanguardia, de la primera vanguardia, donde, bueno, hay el ambiente, ¿no? Cultural de rebuscar cosas desde el modernismo y luego en la vanguardia aflora todo eso. Y pues es esta unión entre la letra y la imagen, el dibujo, ¿verdad? Entonces, los poetas aprovechan las características plásticas de la letra, ¿no? Al fin, la letra es un dibujo, prácticamente, es un bucle, ¿no? Siempre aprendemos a dibujar nuestra escritura, básicamente, y cualquier escritura, mucho más los chinos, etcétera. Entonces, esta plasticidad, digamos, de la letra se la aprovecha en la poesía visual porque es precisamente un poema para ser visto, ¿verdad? Y generalmente lo que pasa es que la figura que va configurando las letras o partes de las letras
se refiere al significado, al poema mismo, al contenido del poema mismo. Entonces son dos tipos de signos que interactúan básicamente, uno que es pictórico y otro que es lingüístico, básicamente. Entonces, en esta interacción es donde existe este arte. Y fue muy criticado y cuando apareció en la vanguardia, básicamente, porque para muchos la poesía es algo más bien sonoro, algo que siempre hemos escuchado, está vinculado al tiempo, a lo fluido, a la voz, ¿verdad? A la declamación. Entonces, era una especie de digamos, perversión hacer que la poesía sea algo para ver y no para declamar o escuchar, ¿verdad? Porque tiene que ver con la interioridad también, ¿verdad? Es decir, el poema, y estas son ideas de la lingüística también, ¿no? De cómo la voz es realmente lo más cercano, es la idea de la propia presencia, ¿no? Que se expresa, ¿no? Entonces ya la escritura es como de segundo orden y sigue a la voz. Pero bueno, hay muchos autores, Derrida, por ejemplo, el filósofo francés, piensa que más bien la escritura preexiste a lo verbal, precisamente porque marca algo, porque el objetivo del signo es marcar algo, es referir algo, ¿verdad? Señalar siempre. Entonces es un sistema de signos que se señalan entre sí, básicamente. Y eso es la poesía visual. Y Nelson, nos has traído para compartir ejemplos. Uno es poema visual, sí, que vemos. Sí. Y esto es muy interesante porque yo iba a comentar a Francini que a mí realmente lo que más me gusta es más bien ocultarme. Y digo, tal vez en la grafología se podría observar eso. Y eso es lo que hace precisamente este poema, ¿no? El poema dice más o menos así: haré un poema visual para que las palabras salgan del lugar de donde están. Y entonces he empezado a darle perspectiva a cada una de las letras que forman el poema, de modo que realmente no se logre ver lo que el poema dice, básicamente. Este es algo que el arte mismo, el dibujo mismo, oculta el contenido que tiene. Entonces, a eso se refiere este poema en particular. Y este otro es precisamente... Sí, este es como el gesto de la escritura, ¿no? Parece bucles. Esto es más o menos lo que uno haría si le dijeran que escriba algo en alguna lengua que quiera. Es el gesto de la escritura, ¿no? Es el garabato, básicamente, pero que sí tiene, digamos, cierta estructura. Y eso es lo que es interesante de la escritura, que tiene dos caras, una que es completamente estructurada, ¿verdad? Sigue el renglón, por ejemplo, y esa es una estructura súper imponente para uno. Me parece que es lo que encarcela más bien. Y por otro lado, la escritura nos permite expresar libremente lo que básicamente pensamos o queremos, y mucho más en la literatura, en la poesía. Y este otro es, bueno, aquí lo que yo estaba explorando era un poco el graffiti, las letras del graffiti, y bueno, ahí añadí a toda esta otra cuestión de garabatos, de líneas unilineares que desarrollo, y esta combinación del dibujo y la letra como un poema visual. Y entonces este se llama El cerebro de Luthbard, ¿no? Entonces, el título cierra este sistema abierto, porque no sabemos exactamente qué cosa es esto, ¿verdad? Entonces, el título realmente encierra este sistema abierto,
y puede ser el fuerte de Lutpar o lo que fuera. Estos otros son, podrían ser signos de alguna escritura si se quisiera darle una simbología, y eso es lo que hacen precisamente los signos de nuestra escritura, ¿verdad? Son dibujos que hemos catalogado en determinadas categorías y uno suena así o se mezcla con otros y eso forma una palabra. Y ya podría ser cualquiera de estos que vienen, podría ser parte de un sistema de escritura. Perfecto. Tenemos saludos, comentarios de nuestra audiencia. A ver, sí, acá me apoyo. Andrea, a ver si lo vemos ahí. Gracias. Vamos a ver qué me lo están pasando. Andrea, hola, profe, qué lindo verla. Gato Yax, qué maravilla. Saludos a Francini Suárez, grafóloga desde la Ciudad de México. Wow. Daniel Vargas, Minervi, muchísimas felicitaciones. Francini, Nelson y Alejandra, muchas gracias. Silvina Farón, genio, profe, beso grande. Silvina Farán, alumna. Joaquín Pablo Alamar, felicitaciones Francini, maravillosa profesora. Saludos desde la Patagonia. Wow. Berta Lambrana, saludos a mi querida maestra Francini. Paula Fusari, genia Francini, como siempre un placer verte, escucharte y aprender. Daniela Lara, una genia Francini, saludos. Tenés tu propia hinchada acá, fantástico. Hermana María Jesús, qué bueno seguir aprendiendo de usted, profe Francini. Laura Maguire, ¿qué tipo de información se extrae de la escritura de una persona? ¿Cuál es la aplicación práctica de esa información? Ahora en un minuto lo respondés. Saludos a Francini de Imbagar, Loli Beido, genia Francini, saludos desde Santa Fe, pero por todos lados, muy bien. Sandy Bande, excelente Francini, grande genia. Andrea, el profe hermosa, felicitaciones y muchos éxitos. Viviana Sorella, saludos desde Argentina. Perfecto, muchas gracias. Y Francini, entonces, por favor, si podés responder esa pregunta de Laura. Bueno, primero que nada quiero mandarle un beso a toda la comunidad de grafología que estuvieron presentes. Un beso grande a todos ellos. Y con esto de la inquietud de lo que nosotros observamos a través de la grafología, es estrictamente lo que es la estructura de la persona. Ya sea esto que yo les decía, observando el perfil gráfico, el recorrido, nosotros podemos determinar en cada movimiento lo que le sucede a la persona, cómo está la persona, cómo se manifiesta y todas las características que tiene. Esto que decía Nelson me parece sumamente interesante. Yo estuve mirando los dibujos de Nelson antes, porque esto que dijo yo me lo anoté, Nelson, yo quiero que lo sepas, que yo me lo anoté y dije, no se lo voy a preguntar, te juro. Dije, me voy a contener, no le voy a preguntar, porque así me invitan otro día, si no, no me van a invitar más. Bueno, excelente grafóloga, muy bien, hay que compartirlo, muy bien. Y entonces, a partir de esto, Francini, que estás diciendo, ¿se puede detectar en el grafismo cualidades artísticas, creativas de un sujeto, del escribiente? Y en caso de que sí, ¿qué rasgos comunican esas tendencias artísticas, creativas o de gusto estético desarrollado, por ejemplo? Bueno, sí, nosotros vemos todo, vemos las capacidades artísticas, por ejemplo, tienen desarrollado mucho la parte superior, pero en curva, no rígido. La letra tiene que ser más curva, no tan estructurada. ¿Por qué? Porque la creatividad es expansión, ¿no? Entonces, las zonas superiores de las letras lo que representan son las ideas, pero también la espiritualidad. La creatividad tiene mucho que ver con eso. No tiene que ver con el razonamiento, sino con la fluidez. De la misma manera que la zona media de las letras, los óvalos, por ejemplo, son las emociones. Las partes bajas es el instinto. Entonces, la coordinación de todo ese gesto gráfico nos va a demostrar la capacidad de creatividad que tiene la persona y también si la persona deja que eso fluya o lo trata de inhibir.
Nosotros hay rasgos en donde corta esa creatividad y nosotros lo vemos. Hay un montón de rasgos. Y entonces, Nelson, observás, ahora voy a la cuestión digital, ¿no? Porque es algo que está cada vez más presente y de una manera más compleja. ¿Observas, Nelson, que el arte digital, que incluye palabras, está despertando interés actualmente o no? ¿Y qué pensás de la inteligencia artificial como generadora de creaciones poético-visuales? Yo creo que la inteligencia artificial, digamos, es algo que ha generado a mucha gente que realmente no tenía, digamos, la capacidad o ellos mismos se veían incapaces de producir arte. Y he visto que ahora dándole unas instrucciones a la inteligencia artificial, ella se los hace. Entonces es una especie, yo creo, de expansión, ¿sí? De la creatividad en ese sentido, de personas que no han visto la posibilidad de crear algo por sí mismos, más que dándole instrucciones a la inteligencia artificial, instrucciones bastante interesantes, digo yo, en esto. Y creo que la poesía visual sí ha ido desarrollando y hay bastante poesía visual que ahora es animada, es bellísima, pero no es muy, yo creo que no es demasiado común, es decir, no se la percibe ni siquiera en esta época, ha sido siempre un género bien, muy subalterno y entonces creo que no es tan, pero sí ahora vemos que la letra, ¿no? Las palabras están completamente combinadas con las imágenes, es decir, ahora es pura imagen y la tipografía y todo está súper relacionado con la imagen. Entonces, yo creo que va a ser el fin de la escritura manual a mano en poco tiempo. No vamos ni a poder, creo, los grafólogos ver cómo será la personalidad de las personas porque van a escribir en computadora nada más. Sí. Entonces, Nelson, te invito a hacerle una pregunta a Francini y después Francini te puede hacer también a vos una pregunta. Sí. Yo me pregunto, Francini, si ha habido alguna vez algún caso en el que alguien haya manipulado su escritura para no revelar su propia personalidad o carácter. Y si un grafólogo podría ser capaz de hacer eso sabiendo todas los tejemeneques, como se puede decir, de la escritura. Hermosa pregunta, me encantó. Mirá, te voy a responder 3 en 1, mirá. Primero, el tema de que una persona, eso es lo que lo hace fiable a la grafología. Nosotros los grafólogos analizamos 194 aspectos de la escritura, sin contar la firma. Es decir, una persona tiene que falsificar 194 aspectos. ¿En qué se centran las personas cuando escriben? En hacer la letra bien armada. Si vos tenés una letra media, vos tratás de hacer la letra linda, armadita, prolija, sin tachadura. Entonces, yo a la audiencia lo que le propongo es, traten de copiar la letra de otro. Si vos tenés una letra curva, tratá de hacer una letra imprenta. Más de 20 renglones, ¿sabés qué va a pasar? Vas a terminar haciendo tu letra. Entonces, por más que la persona trate de modificarlo, otros 100 y pico de rasgos van a demostrar lo que es. Entonces, eso es lo que lo hace fiable. Y con referencia a si siendo grafólogo lo modificamos, no, nos resignamos. Ya sabemos, ya está. Nos aceptamos. Es aceptarse lo que uno es. Entonces ya está, eso es lo que hay. ¿Para qué vamos a arriesgar? Ya está. No lo podés modificar porque es la estructura de lo que sos. Es como el arte, ¿viste? Es la manifestación plena y pura de lo que somos. Entonces, si vos tratás de modificar algo, el cerebro manda signos podrómicos, es decir, signos de alteración. Entonces nosotros, a través de esos signos de alteración, sabemos que la persona no está siendo honesta, no se está mostrando tal cual. Entonces, no hay manera en ese sentido. Y por último, viste que vos dijiste que cada vez la gente escribe menos, eso es un dato interesante.
pero a nosotros nos beneficia que cada vez que escriban menos. Es al revés. Viste que todo el mundo dice va a morir la grafología, todo lo contrario. Porque si vos escribís menos mañas tenés en el gesto gráfico. Entonces cuando escribís, fluye todo. En cambio, si vos hace mucho que escribís o por tu profesión escribís mucho, viste que uno cuando está mucho tiempo en algo agarra como mañas. No quiere decir que no lo podemos analizar, pero es más laborioso. En cambio, cuando alguien no escribe tanto, la era digital a nosotros la verdad que no nos perjudicó en nada. Y además hay software de análisis, por ejemplo, de firmas digitales. Nosotros tenemos software que analizan, las firmas digitales se le dicen firmas dinámicas, híbridas, ¿viste? Y se analizan igual. Interesantísimo. En ese sentido, está... El tiempo, tenemos ya acotado el tiempo, pero Francini, por favor, ¿podrías hacerle una pregunta a Nelson? Sí, yo tenía varias, pero te voy a hacer una pregunta que me parece interesante. Yo estuve viendo todo tu trabajo y algo que sí me llamó profundamente la atención. Me gustaría saber desde dónde lo comenzás cuando dibujás, cuando haces los diseños. ¿Desde el medio o empezás de un vértice y te vas expandiendo para otros lados? Es diverso, a veces en el centro, a veces hacia un lado, sí, pero creo que mayormente en el centro, hacia el centro, sí. Sí. En este poema visual, sí, ¿y qué significa eso? Digo. Queremos saber. Sí. Rápidamente. En este poema... Viste que vos siempre dejás como un agujero en el medio. ¿Viste? El agujero en el medio es como un vacío. Y cuando vas desarrollando, hay como un laberinto. ¿Viste? Que vos mismo dijiste, es como que estás buscando, en la búsqueda, y salís de lo que conocés. Y que tratás de mezclar lo que conocés para ir encontrando nuevos caminos. Y muchas veces te perdés en esos caminos. Eso es lo que observé en el grafismo. Pero me dio la sensación de que vos empezabas desde el centro. ¿Viste? Buenísimo. Me dio la sensación. Por eso pregunté. Nelson Francini, bueno, el tiempo ya se nos acaba y esto tenemos tanto para seguir hablando y bueno, seguramente después podremos ver en otra oportunidad para invitarlos y si ustedes pueden, bienvenidos, ¿ok? Así que muchísimas gracias por esta conversación, por este momento que compartimos y bueno, y ya estamos cerrando el podcast de hoy. Muchísimas gracias a la audiencia. Hay más mensajes, saludos. Así que bueno, acá tenemos Eduardo Cabrera. Eduardo Cabrera es un grafólogo, ha estado con Don Francisco en su momento, muy profesor en teatro. Saludos desde Illinois y también tenemos otra a Berta. Bueno, muchos más saludos. Thank you very much, Daniel Bath. Y bueno, ya nos preparamos para anunciar el próximo podcast, el próximo programa. Por favor, recuérdenlo, agéndenlo, es el jueves 23 de mayo. En 2 jueves más, a la misma hora, a las 6, acá por FEXAN, gracias a nuestros amigos, Jolie Gutiérrez, Felipe Morales, Daniel Vargas, todo el apoyo que tenemos. Y bueno, el tema va a ser el mundo del relato, de la narración en las novelas, los cuentos, los poemas, las canciones, las obras teatrales, el cine, desde el Centro de Estudios de Narratología en la Argentina. Y vamos a tener 2 invitados particularmente interesantísimos, así que los esperamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Gracias.